La pareja se casó en el Vaticano con toda la pompa y solemnidad de una boda real. Tras el banquete, Alejandro tuvo que enfrentarse a aquel momento que puede ser tan difícil para los padres que adoran a sus hijas, la partida. Pero la verdadera naturaleza de la relación entre Alejandro y Lucrecia se convertiría en una fuente de rumores para el pueblo de Roma. Una duda que comenzaría a despertar y a debilitar el reinado de Alejandro, incluso cuando consolidó su poder. El Papa Alejandro, esperando extender su reinado por toda la península de Italia, no dudó en utilizar a su propia hija Lucrecia como peón en su estrategia política. Cuando tenía 13 años, la casó con un completo extraño que le doblaba la edad. Sin embargo, al ver a Lucrecia recitar sus votos matrimoniales, Alejandro fue invadido por los celos y la nostalgia. Tras la ceremonia, el Papa hizo algo que para los cánones del siglo XX parece incomprensible. Siguió a Lucrecia y a su esposo hasta el interior de la cámara nupcial. De acuerdo con las principales fuentes, cuando Lucrecia se metió en la cama con Giovanni Sforza, quien era su primer marido, Alejandro estaba allí para asegurarse de que el matrimonio se había consumado. Por supuesto, realmente no les vio, puesto que había una sábana que les cubría. Lo que estaba haciendo era lo que todo padre o familiar hacía. Siempre había alguien presente cuando una pareja joven tenía relaciones sexuales por primera vez. El matrimonio se consideró un contrato legal, sellado y cumplido mediante el primer acto sexual. Nosotros solo podemos preguntarnos qué pensamientos pasaron por la mente de Alejandro al ver a otro hombre acariciar a su hija. Porque su relación con Lucrecia no era nada corriente. A decir de todos, ambos gozaban de un vínculo poco común. Lucrecia tenía un enorme deseo por complacer a su padre. Alejandro la adoraba y era muy cariñoso con ella. Y por supuesto ella quería que su padre pensara que era maravillosa. Incluso después de que Lucrecia se casara, su vida continuó dominada por su excéntrico padre. Se dice que el Papa dudaba con frecuencia del matrimonio de su hija, de forma que revelaba la verdadera profundidad de sus sentimientos posesivos. En 3 años, un cambio en las alianzas políticas dio al Papa la excusa para examinar el casamiento que él había ordenado, y empezó a considerar que se había equivocado. Entonces Giovanni hizo un anuncio crucial. Informó al Papa que se marchaba de Roma, llevándose a Lucrecia con él. Tras determinar que su hija se quedaba a su lado, el Papa dio el primer paso en una secuencia de acontecimientos que finalmente socavarían la estabilidad del régimen de los Borgia. Decidió que el matrimonio de Lucrecia debía ser anulado. ¿Cómo, en una época en que el divorcio se consideraba un acto de blasfemia, sería posible para el Papa disolver el matrimonio de su propia hija? La impotencia era verdaderamente la principal vía que podía provocar una anulación. Si el matrimonio no se había consumado y no se habían tenido hijos,
Entonces, a los ojos de la Iglesia, no había sido un matrimonio legal. Giovanni Sforza respondió a la profunda acusación insultante de que él era impotente, exigiendo la oportunidad de demostrar su virilidad en público. Básicamente, Sforza se ofreció a cumplir sexualmente frente a personas que fueran consideradas cualificadas para ejercer de testigos. Y ya que Alejandro no tenía ninguna intención de demostrar que su hijo era capaz de consumar el matrimonio, el juicio nunca progresó. Entonces, Giovanni Sforza siguió la ofensiva lanzando una escandalosa acusación. Acusó a la familia Borgia de delitos incalificables, incluso de incesto. Afirmó que el padre quería que la hija volviera para seguir con su ilícito vínculo sexual. Si la acusación de incesto era cierta, sigue siendo una de las dudas sin respuesta de la historia. No puedo creerme que los rumores de incesto fueran ciertos. Todo lo que sabemos sobre Alejandro como padre, quizá tuviera en algún momento pensamientos incestuosos. La mayoría de los padres los tienen. La mayoría de las hijas también, en un momento u otro. Pero entre pensar y actuar hay un gran abismo. Temiendo que Alejandro le quitara su pequeño feudo, finalmente Giovanni se volvió atrás y accedió a admitir que verdaderamente era impotente. Entonces, ¿cómo fue posible que este episodio pudiera mancillar la reputación de los Borgia para siempre? El rumor de incesto, iniciado por un esposo humillado, iba a continuar gracias a otros enemigos de la familia. El más destacado entre ellos era Francesco Guicciardini, un historiador preeminente y uno de los hombres más influyentes del Renacimiento. Desarrolló una aversión hacia la familia Borgia. Creía que eran responsables de muchos de los males que no solo superaron a la Iglesia, sino que superaron a Italia entera. Y así se convirtió en uno de los enemigos más implacables. Simplemente les odiaba. Odiaba a todos y cada uno de ellos. Entonces, otra acusación comenzó a circular, una incluso más escandalosa que la de incesto. Se decía que el Papa, habitualmente, se deshacía de sus enemigos con veneno. Una de las razones por las que el veneno está tan asociado con los Borgia es que éste permite liquidar a un enemigo o rival, sin tener que estar personalmente allí, empuñando la espada o la daga. Era el arma perfecta para el tipo de política artera de la época. Podías estar sonriendo o elogiando a un rival político en la cara, mientras al mismo tiempo sabías que aquella noche su sirviente le iba a poner una jarra de vino que terminaría con su vida. ¿Es posible, como se clamaba, que los Borgia perfeccionaran una receta secreta de veneno? La mayoría de estas historias sobre el veneno de los Borgia, el uso del famoso veneno Cantarella, que era el polvo de los Borgia, tal como lo llamaban la mayoría de estas historias, la mayoría de estos envenenamientos nunca podrían haber ocurrido, lo que no significa que la acusación sea totalmente infundada. ¿Por qué la joven y hermosa Lucrecia, más que cualquier otro miembro de la familia, fue la más relacionada con el veneno? La respuesta más posible ofrece la inquietante oportunidad de comprender una actitud que perdura en alguna medida en nuestros tiempos. En general, el envenenamiento siempre se ha considerado un tipo de forma traicionera de matar a alguien y